Muy buenas tardes, espero que empiecen bien el fin de semana. Seguimos leyendo el Evangelio según San Marcos, estamos ahora en el capítulo 11. El pasaje de hoy dice así: Jesús llegó a Jerusalén y fue al templo, y después de observarlo todo, como ya era tarde, salió con los 12 hacia Betania. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús sintió hambre. Al divisar de lejos una higuera cubierta de hojas, se acercó para ver si encontraba algún fruto, pero no había más que hojas, porque no era la época de los higos. Dirigiéndose a la higuera, le dijo: que nadie más coma de tus frutos. Y sus discípulos lo oyeron. Cuando llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían y compraban en él. Derribó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas, y prohibió que transportaran cargas por el templo. Y les enseñaba: ¿acaso no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Cuando se enteraron, los sumos sacerdotes y los escribas buscaban la forma de matarlo, porque le tenían miedo, ya que todo el pueblo estaba maravillado de su enseñanza. Al caer la tarde, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar otra vez, vieron que la higuera se había secado de raíz. Pedro, acordándose, dijo a Jesús: Maestro, la higuera que has maldecido se ha secado. Jesús le respondió: tengan fe en Dios, porque yo les aseguro que si alguien dice a esta montaña: retírate de ahí y arrójate al mar, sin vacilar en su interior, sino que creyendo que sucederá lo que dice, lo conseguirá. Por eso les digo, cuando pidan algo en la oración, crean que ya lo tienen y lo conseguirán. Y cuando ustedes se pongan de pie para orar, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo. Y el Padre que está en el cielo les perdonará también sus faltas. Palabra del Señor. En Marcos venía mostrándonos el camino de Jesús hacia Jerusalén. Ahora Jesús llega a Jerusalén y empieza una serie de enseñanzas y empieza de esta manera. Vamos a seguir escuchándolas durante varios días, exceptuando los domingos, la fiesta de la Santísima Trinidad y la fiesta de Corpus. Tenemos hasta el día 10 aproximadamente, seguimos leyendo estas enseñanzas de Jesús, lo que sucede en Jerusalén. Uno con un poco de ironía podría decir que Jesús ese día estaba de mal humor, se enojó con la higuera, después se enojó con los vendedores. En realidad llama la atención la reacción, ¿no?, frente a la higuera que no da frutos en una época en la que no tiene que dar frutos, pero como siempre en el Evangelio hay signos que interpretar. La higuera como la vid han sido usadas como signos del pueblo de Israel, signos de un pueblo que quiere dar frutos para Dios. Esto es lo que está detrás. Jesús reconoce que hay un pueblo que está lleno de hojas pero que no tiene frutos. Hay un pueblo que no está haciendo en definitiva la voluntad de Dios. Incluso en el lugar de culto, en el templo de Jerusalén, que se convirtió en un comercio a raíz de los animales que había que ofrecer en sacrificio, a raíz de las ofrendas en dinero que había que hacer, que no se podía entrar el dinero del Imperio Romano, había que usar las monedas que se cambiaban en el atrio o en el templo. Más que un lugar de comercio, cueva de ladrones, así dice Jesús que han convertido a la casa de Dios, al templo. Jesús viene a enseñar, viene a purificar al pueblo, para que dé más frutos, para que no sea como esa higuera que solo tiene hojas, para que dé más frutos y para que rinda un culto que sea realmente agradable a Dios, un culto que tenga, que se haga con sinceridad, que no sea simplemente una acumulación de ritos vacíos, y menos cuando esos ritos terminan siendo para enriquecer a algunos a raíz de este comercio y estos cambios de moneda. Es otro modo de decir que el culto también es una planta con muchas hojas pero que no tiene frutos, no tiene los frutos que Dios espera. ¿Cómo va a purificar Jesús esto, además de la enseñanza? Lo va a hacer definitivamente ofreciéndose Él como el sacrificio agradable a Dios. Es el Cordero que quita
el pecado del mundo. Un sacrificio agradable, no porque a Dios le gusten los sacrificios, y eso el pueblo de Israel lo va entendiendo, sino porque en realidad lo agradable del sacrificio de Jesús es su obediencia al Padre. La obediencia es la que lo lleva a entregar la vida. Y el fruto de esta obediencia, de esta entrega de Jesús por amor a Dios, es que ese amor de Dios se nos ofrece a nosotros. Lo que hace es purificar también nuestro corazón, entregándonos el amor de Dios, permitiéndonos dar fruto, permitiendo que nuestro culto, por decir de algún modo, nuestra oración animada por el Espíritu Santo, sea también del agrado de Dios. Podemos por eso entender, más allá de la cuestión de la época de Jesús, de su relación generalmente mala con las autoridades religiosas, como vamos a ver en estos días, podemos ver en estas expresiones del Evangelio de hoy alguna invitación también a reconocer que puede en algún momento de nuestra vida haber faltado o pueden estar faltándonos frutos. Podemos tener muchas actitudes religiosas y pueden escapársenos algunas actitudes que terminan siendo religiosas pero que tienen que ver con nuestro comportamiento cotidiano. Quería comentarles que en la primera lectura de la misa de hoy hay una expresión muy significativa a la luz de este pasaje del Evangelio y también muy fuerte. El libro del Eclesiástico, que es uno de los libros llamados sapienciales, libros de sabiduría, hablando de quienes no viven conforme a la voluntad de Dios, dice: desaparecieron como si no hubieran existido, pasaron como si no hubieran nacido. Es un poco terrible, pero es esto de vivir con muchas hojas y sin frutos, en definitiva. Pasar sin dejar nada, pasar sin hacer ninguna cosa significativa, importante. En definitiva, para nosotros, leídos de la fe, es pasar sin amar, sin permitir que el amor de Dios que hemos recibido dé frutos también en nuestro corazón. Probablemente por eso, cuando Jesús hace una referencia así un poquito al pasar a la oración, la fe que hay que pedir sin vacilar en el interior. Sabemos que no siempre Dios nos va a dar lo que pedimos, pero siempre nos va a dar lo que pedimos si lo necesitamos y si nos conviene, ¿no? Pero haciendo referencia a la oración, Jesús enseguida, como hace tantas veces, vincula el trato con Dios con la relación con los demás. Cuando ustedes se pongan de pie para orar, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo. Lo hemos escuchado ya, ¿no? Si vas a ofrecer tu ofrenda al altar y hay algún hermano que tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, reconcíliate con tu hermano y después ven a traer tu ofrenda. Una cosa que se repite en el corazón de Jesús. La relación con Dios siempre se verifica o se constata en la relación con los demás. Pidamos a Jesús que nos permita reconocer si todavía tenemos demasiadas hojas, si todavía tenemos, en todo caso, mejor dicho, más posibilidades de dar más frutos, de vivir experimentando, expresando y viviendo en lo profundo del corazón y en lo más externo de nuestra vida el amor de Dios, que se pueda manifestar en nuestra relación con los demás. Así nuestro corazón también se asocia a este sacrificio de Jesús que es entrega por amor. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.